En el pasaje de hoy, se dice que Jesús es el que gobierna sobre todas las cosas. En el versículo 22 de nuestro texto, leemos, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Jesús se encarnó, vino a la tierra, tomó sobre sí nuestros pecados y murió en la cruz. De modo que todos nuestros pecados son perdonados. Por la gracia del sacrificio de Jesús en la cruz, a causa de este amor y sacrificio, Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Y lo ascendió para sentarse a la derecha del trono de Dios y le dio autoridad sobre todas las cosas. Por eso Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Padre Dios ha puesto todas las cosas en sujeción bajo los pies de Jesús, en otras palabras, ha hecho a Jesús Señor del universo y de todas las cosas sobre todas las cosas. En el versículo 22, leemos, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, donde Iglesia es la palabra griega. La eclesia, que se traduce correctamente a la Iglesia o para la Iglesia. Por lo tanto, este versículo debería traducirse: lo dio a la Iglesia como cabeza de todas las cosas a la Iglesia. Además, cabeza es la palabra griega kephai, que significa autoridad, gobernante, líder. También se utiliza a veces para significar fuente, origen. En el presente contexto, que Jesús sea la cabeza de todas las cosas significa que es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Jesucristo es la cabeza de todas las cosas y la cabeza de la Iglesia porque salvó y liberó a los pecadores del poder de Satanás y del pecado. Y estableció la Iglesia, y continúa guardando y protegiendo esa Iglesia. Que Jesús sea la cabeza de todas las cosas significa que como cabeza de todas las cosas, Cristo guarda y protege la Iglesia y ayuda a la Iglesia a luchar contra los espíritus malignos. Pablo se refirió a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. En el versículo 23 del texto, dijo: porque la Iglesia es su cuerpo. En otras palabras, Cristo y la Iglesia son un solo cuerpo, inseparable. Somos inseparables en la vida con Jesús. Así como Jesús vino a este mundo como la palabra hecha carne para mostrarnos el reino de Dios, la Iglesia es el cuerpo divino de Jesús, que llegó a existir después de que Jesús murió y resucitó y envió al Espíritu Santo. Por lo tanto, los creyentes necesitan estar unidos con la Iglesia, el cuerpo divino de Cristo, para ser suministrados con vida espiritual, para que puedan dar fruto espiritual. Así que Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si él permanece en mí, y yo en él. El hombre lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en toda la Iglesia. El cuerpo de Cristo, es la palabra griega eclesia. La Iglesia, la eclesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El lugar de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es el Santo de los Santos, donde reside la gloria de Dios. Así pues, la Iglesia es el Santo de los Santos en el templo, donde reside la gloria de Dios. Así pues, aquí es donde reside la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se dice que Jesús es la cabeza de la Iglesia, pero Jesús se llama a sí mismo el templo. En Juan 2:2-0, 2:1, dice: dijeron luego los judíos en 46 años. Fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo después de que Jesús resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo para establecer la Iglesia. Así es como la Iglesia, el cuerpo de Cristo, fue establecida. Por eso Pablo dijo, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo original era un lugar donde la gloria de Dios estaba llena. Cuando Moisés construyó el tabernáculo y lo dedicó a Dios, estaba tan lleno de la gloria de Dios que no podía entrar en el tabernáculo. Éxodo 4:0, 3:4, 3:5. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. De la misma manera, la Iglesia, que es el templo, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de la gloria de Dios. Por lo tanto, los santos en la Iglesia tienen acceso a la gracia que es suficiente y sin falta. Por lo tanto, siempre debemos dar gracias, alabanza y gloria a Dios por esa gracia. Por lo tanto, los santos deben permanecer en la Iglesia de Cristo, que está llena de la plenitud de Dios, para que puedan entrar en la gracia, saboreando la plenitud de la gloria de Dios. En primer lugar, la Iglesia fue establecida por la muerte de Jesús en la cruz para derramar su sangre por nuestros pecados. Mateo 16:18, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia está edificada sobre la fe de los que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y porque está edificada por el que es Señor del universo y de todas las cosas, todos los poderes se inclinan ante ella. Los que no saben esto tienen una visión ridícula de la Iglesia, pero es diferente cuando la conocen correctamente. El gran científico Albert Einstein volvió a la fe cristiana en sus últimos años. Hizo una famosa confesión: normalmente despreciaba a la Iglesia y la ignoraba, sobre todo en mi juventud. Pero cuando mi país, Alemania, estaba en tinieblas y bajo la persecución de los nazis,
La iglesia, que yo había despreciado e ignorado, fue la única esperanza de mi pueblo. El refugio de la gente, y a medida que fui creciendo, en mi vejez, en el ocaso de mi vida, no encontré otro lugar que la iglesia donde experimentar el consuelo de mi alma. El brillante e inteligente Einstein acabó encontrando consuelo en la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Jesús, que es Señor del universo y de todas las cosas, y el alma puede experimentar consuelo. Y Jesús se identifica con la iglesia. Cuando Saulo perseguía a la iglesia en la iglesia primitiva, Jesús se apareció a Saulo y le reprendió diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía claramente a la iglesia, pero Jesús dijo que se perseguía a sí mismo. De este modo, Jesús se identifica con la iglesia. Por eso Pablo definió más tarde la iglesia como el cuerpo del Señor. Pablo escribió Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, que es su cuerpo, que es el fundamento, el primogénito de entre los muertos, para que tenga la preeminencia sobre todas las cosas. En cierto sentido, la iglesia es la segunda encarnación. La encarnación fue la venida de Dios en carne humana. Él, el Salvador y Mesías, tomó un cuerpo humano y vino a este mundo donde vivimos para realizar la obra de la salvación. Jesús estaba destinado a cumplir la voluntad de Dios a través de 30 años de vida humana ordinaria y 3 años de convivencia, y lo cumplió todo en la cruz. La gente lo encerró en una tumba, pero él abrió la puerta de la tumba y ascendió al cielo. Jesús, que vino en un cuerpo humano, ascendió al cielo con la promesa de volver. Cuando ascendió al cielo, dejó otro cuerpo invisible pero visible, que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene tal significado y valor que es un sustituto del Señor. La iglesia es una comunidad divina establecida por el Señor. Es una iglesia construida con el precio de la sangre del Señor, cuyo valor no se puede calcular. Por lo tanto, no hay comunidad más preciosa en la tierra que la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una organización, no es una forma de culto. Es una comunidad, es la reunión de aquellos a quienes Dios ha llamado mi pueblo. La iglesia también es diferente del templo. El templo del Antiguo Testamento era claramente un edificio. Era un edificio visible, tangible, como el templo que construyó Salomón, el templo de Zorobabel, que reconstruyó Israel tras regresar de Babilonia, o el templo de Herodes que reconstruyó Herodes en tiempos de Jesús. Pero la iglesia que fundó Jesús no tiene ese edificio tangible, es una comunidad de personas centradas en Dios. ¿Quién es, pues, el dueño de la iglesia? El que la fundó. Claramente, Jesús dijo Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Jesús es el único dueño de la iglesia. Aunque las personas se reúnen para formar la iglesia, aunque la iglesia es construida por personas y aunque la iglesia parece ser gobernada por personas, es Jesucristo quien es el dueño de la iglesia. Jesús todavía controla los corazones de todos en la iglesia a través del Espíritu Santo, y es a través del Espíritu Santo que están unidos en Jesús y forman una iglesia. Si Jesús no nos hubiera llamado a través del Espíritu Santo, si Él no hubiera controlado nuestros corazones, no seríamos miembros de su iglesia. Segundo, la iglesia es edificada sobre la fe de los elegidos del Señor. En Mateo 16:18, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declaraciones de fe similares se encuentran en muchos lugares de los Evangelios. En Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En Juan 4:29. La mujer samaritana le dijo a Jesús: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? 3. En Juan 11:27, Marta le dijo a Jesús, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estas confesiones no son muy diferentes de la confesión de fe de Pedro, y sin embargo, cuando Jesús las había escuchado en el pasado, no había dicho nada. Pero cuando Jesús escuchó la confesión de fe de Pedro, reaccionó de manera diferente a como lo había hecho antes, y dijo algo nuevo. Algo que nunca había dicho antes. Dijo algo sobre la iglesia. Y la iglesia se construye sobre la fe de los que hacen la confesión de fe correcta, como Pedro. Y Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí, Pedro y roca son la misma palabra, pero en el texto original, hay una palabra y entre la primera y la segunda, okae, que significa que la primera y la segunda son la misma cosa. Jesús también se está refiriendo a Pedro y diciendo que él es la roca, y sobre esa roca va a edificar su propia iglesia. Cuando Jesús dice aquí que va a edificar su iglesia sobre Pedro, no solo quiere decir que va a edificar su iglesia sobre Pedro. Así que la confesión de Pedro no es solo la confesión de Pedro, es la confesión de los discípulos en su conjunto, y por supuesto está Judas Iscariote, que no está incluido en eso, pero Pedro es el representante de los discípulos que están haciendo la misma confesión de fe. Así que ahora Jesús se está refiriendo a Pedro, pero en realidad se está refiriendo a todos los discípulos, y los está convirtiendo en el fundamento de la iglesia. El apóstol Pablo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Jesús es la piedra angular más importante de la iglesia, y los discípulos son el fundamento de la iglesia. Lo que significa que en el futuro, los discípulos recibirán el Espíritu Santo y predicarán el Evangelio de Jesús.
En Jerusalén, en toda Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra, y la iglesia será edificada allí. Al final, la iglesia de hoy está edificada sobre la obra de estos apóstoles. Los apóstoles fueron testigos oculares de la crucifixión y resurrección de Jesús. Como testigos oculares y testigos de la cruz y la resurrección, predicaron el Evangelio, y donde se predicó el Evangelio, se establecieron iglesias. Este proceso continuó después de los 12 apóstoles a través de muchos otros discípulos que continuaron la misión. Así, el Evangelio fue predicado a nosotros hoy y se estableció nuestra iglesia. Por lo tanto, nuestra iglesia es una iglesia con una sola confesión de fe desde los apóstoles. Debemos continuar heredando y predicando el Evangelio predicado por estos apóstoles y edificar la iglesia hasta el día en que el Señor regrese. Para que Jesús regrese el día en que el Evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra. La iglesia es una organización con autoridad del Señor. Jesús dice que edificará su iglesia, y le dará una tremenda autoridad. Esa autoridad viene de Jesús. En el versículo 21, dice muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y fuerza y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. En Mateo 16:18, dice, el poder del Hades no prevalecerá. La autoridad que Jesús da a la iglesia es el poder para vencer el poder del Hades. La palabra Hades aquí significa invisible o que no se ve. En el Antiguo Testamento, se llamaba Seol, que se refiere al lugar donde residen Satanás y sus seguidores. Poder también significa puerta, por lo que si tradujéramos el texto según su significado original, diríamos: y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Pero las puertas aquí no son simplemente las puertas por las que la gente entra y sale, son puertas especiales. Como las puertas de una ciudad, las puertas de un templo o las puertas de una sólida prisión. Son puertas que solo pueden abrir y cerrar quienes tienen autoridad sobre ellas. El poder del Hades del texto también se entiende a veces como el poder de la muerte si es así. Las palabras de Jesús son una garantía de la victoria de la iglesia sobre la muerte. Aunque el mundo, bajo el poder de Satanás, persiga ferozmente a la iglesia, esta existirá para siempre. Esta es la garantía de la vitalidad y eternidad de la iglesia. Tercero, la iglesia es el cuerpo de Jesús, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así, en el versículo 23 del texto de hoy, dice la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa esto? La plenitud de la gloria de Dios se revela en todas las cosas. Así que cuando vas a la naturaleza, puedes ser conmovido y agraciado más allá de lo descriptible. Puedes ir a las montañas, o puedes ir al mar, y puedes ver que la mente de todos se renueva allí, y puedes sentir que algo toca tu corazón. Lo llaman sanación. ¿Por qué sucede eso? Es porque la gloria de Dios está allí. Pero hay un lugar que está lleno de la verdadera exuberancia de la gloria de Dios, que es incomparable a la gloria de Dios en todas las cosas, y esa es la iglesia. Porque no lo sabemos, hemos estado mirando a la iglesia como una carga, y a veces, porque hemos sido lastimados por personas en la iglesia, hemos tenido una mentalidad de que podemos ir a la iglesia. Pero no queremos involucrarnos muy profundamente y servir, pero cuando llegamos a conocer la iglesia, es completamente diferente. La iglesia es un lugar que está lleno de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, como dice el verso 23. ¿Qué clase de lugar es la iglesia? Es gobernada por una persona, Jesús, el Señor de todo el mundo y el universo, y es movida por el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos atesorar la iglesia. Además, en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia está por encima de todas las cosas. Esta es una declaración increíble. Hay un nivel espiritual que es incomparable a cualquier otra cosa en este mundo. La iglesia llena nuestros corazones y nos hace completos. La plenitud es el estado de estar tan lleno que cuando llenas una taza con agua, no puedes verter más. La plenitud de la iglesia no significa que el espacio de adoración esté rebosando de gente, o que las finanzas estén rebosando. La plenitud de la iglesia es cuando el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, está llenando la iglesia. Cuando 2 o 3 personas se reúnen en el nombre de Jesús, confraternizan en el nombre de Jesús, y hacen todo en el nombre de Jesús, Él los llena con su Espíritu. No importa cuántas personas se reúnan, si Jesús no está allí en plenitud, todavía no es la iglesia completa. Así que la iglesia completa es la iglesia que está llena de Jesús y llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena de Jesús es una iglesia con Jesús como su cabeza. La plenitud del Espíritu Santo se manifiesta en tener a Jesús como nuestra cabeza. En el versículo 22, dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por lo tanto, debemos tener a Jesús como nuestra cabeza. Jesús siendo la cabeza de la iglesia significa que es Jesús quien está en control de la iglesia. Pero la prueba viene cuando decimos, Jesús debe ser la cabeza, pero yo quiero ser la cabeza. Esto es cuando la plenitud de Jesucristo no se manifiesta en nuestras vidas personales o en la iglesia, sino que estamos en desacuerdo con el Señor y nos alejamos de Él. Jesús lleno. Para ser lleno del Espíritu Santo, debo estar bien conectado con Jesús, la cabeza, como dice en Efesios 4, 1:5, 1:6. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza.
Esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Jesús es como la parábola de la vid y los pámpanos. Cuando estamos bien conectados a la cabeza, Jesús, tenemos vida y el fruto de esa vida. El secreto de esta buena conexión es amar a Jesús, amar a nuestros hermanos y ser devotos de la palabra, la oración y la adoración. Pero para que esto funcione, debemos estar bien conectados a la cabeza, porque el cuerpo no mueve a la cabeza, sino que la cabeza mueve al cuerpo. Esta es la verdadera fe. Que seas bendecido por estar bien conectado a la cabeza, Jesús, para que puedas crecer y ser edificado con gracia en el amor.